Ya. Entonces, chicos, un poquito retroalimentando la evaluación que habíamos hecho, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí en esta parte, vemos nosotros que les doy yo 400 gramos ya determinado el consumo por animal, ¿sí? Y por día. En cambio, en el ejercicio de aula, yo les decía, el animal tiene 1000 gramos de peso y consume el 30% de su peso vivo. Cuando hacían allá, ¿qué sacaban ustedes? De 1000, ¿qué sacaban? El 30% de El 1000 sería. 30%, ¿no es cierto? ¿Y ahí cuánto les salía? El 30% de 1000 es ¿cuánto? Son 300 gramos, ¿sí? Entonces, les obvié, llamémosle así, ese paso. Entonces, si ustedes entendieron bien lo que es consumo promedio del animal, aquí ya no tenían que hacer ni extrañar que haya el peso del animal o que les dé el porcentaje de peso vivo, ¿sí? Sino simplemente aquí yo ya les di directamente el consumo, ¿sí? Ya. Si es que hay dudas, díganme nomás, aclaramos y retroalimentamos todo esto. Doctor, disculpe, ¿puedes repetir la última parte que dijo? Que no se necesita el peso del animal cuando ya está en gramos. A ver, yo les puedo dar, déjenme ver si así mismo puedo ver una pizarra. Y, a ver, vamos a ver si puedo escribir. Ya. Yo les puedo dar los datos de diferente forma. Yo les puedo decir, el animal, a ver, yo les digo, un animal come para los ejercicios, ¿no es cierto? 300, ay, vamos a ver cómo, ya. Yo les puedo decir, nada que ver. Ahí sí ya escribe. Cuando no quiero escribir, escribe. Anotar. Debería dejarme escribir, pues. Ya, bueno, les voy a explicar y después les escribo, ¿ya? A mí me da lo mismo que me digan, un animal come 300 gramos al día, que me digan, el animal come 30% de su peso vivo pesando 1000 gramos. Me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? En el un caso me dan directo, en el otro caso me dan indirecto. Si el animal pesa 1000 gramos y me dicen que come el 30% de su peso vivo, entonces yo simplemente hago la multiplicación, saco el 30% y me da exactamente los 300 gramos de peso, los 300 gramos de consumo. ¿Sí? Entonces, un poquito ahí se conflictuaron porque le cogieron mecánicamente al ejercicio. ¿Sí? Entonces, es igual. Yo no sé si me dejo entender. Claro, Doc, lo Sí, que sí se yo entiende, entendía Doc. de manera personal era que usted nos estaba dando datos bien de la parte que, como usted nos indicó, la primera parte de superficie, los datos primordiales, como usted dijo, los que dan indirectamente, y mezclado con los datos que nosotros teníamos que sacar. Entonces nos dio un poco de datos de podría decirse, de la primera fila con datos mezclados de la segunda fila para ahorrarnos algunos pasos, como usted dice. Sí, es que eso digo. Ustedes, si le cogen mecánicamente la resolución del ejercicio,
no es lo más conveniente porque van a encontrarse lo que se encontraron ahora. Si ustedes... Sí, eso mismo, profe, me pasó a mí, porque yo hasta que ya pude comprender un poco el ejercicio, ya faltaban 5 minutos para que se acabe la prueba. Ya, Y tuve Yo que fui pasar dos, y soy el segundo que opina lo mismo. ya, Literal, justo lo mismo. ya. Bueno, Doctor, y tal vez otra manera de ver el ejercicio es que obviamente para empezar una producción los cuellos deberían tener un peso mínimo de 1000 y trabajar con ese peso. no, por ejemplo, yo no, ahí no les puedo yo obviar, si les doy porcentaje de peso vivo, no sé si a eso se refiere, yo no puedo obviarles a ustedes el peso. Ahí sí sería un error total. Si yo les digo, come el 28% de su peso vivo y no les doy el peso del animal. Eso no puede haber, ¿no es cierto? No les puedo yo querer evaluar de esa forma. O les doy yo el peso vivo, que puede ser 1000, que puede ser 800, que puede ser 900, que puede ser 1300. Si les hablo en porcentaje de peso vivo, tengo que darles el peso. Pero si yo ya les doy el consumo directo por animal, ya no necesitan ustedes ni el peso vivo, ni el porcentaje de peso vivo que come el animal. ¿Sí? No sé si Estefanía, si a eso se refería. Sí, sí, doctor, sí, le entendí. Muchas gracias. Ya. Y algo más, chicos. no, profe, yo creo que esas eran las dudas que teníamos casi la mayoría. Doctor, yo tengo una duda. Sí, Carlos. El consumo de peso vivo en materia verde es del 10 al 30 o sea, de un animal. Pero no tenemos que sacar el promedio de los dos o usamos siempre el 30%. Y, a ver, cuando sea evaluación, yo les voy a poner directamente el porcentaje de peso vivo. Ahora, en la parte práctica ya profesional, ahí es nosotros donde vamos a tener que calcular un poco eso, cómo, cómo determino yo qué cantidad están comiendo los animales, ¿sí? Y bueno, ustedes ya desde forrajes deben un poco conocer eso, pues, ¿no es cierto? En cómo calcular el consumo por animal que tiene, ¿sí? Entonces, ya cuando yo estoy asesorando directamente a los productores, yo tengo que calcular si están comiendo el 28%, el 30%, el 25%, el 20%, etcétera. Y no es nada difícil, simplemente un día, ¿no es cierto? Ustedes ven el peso promedio de los animales que tienen, le dan una dotación un poco excesiva de forraje y luego pesan el remanente. La diferencia entre lo que yo puse de forraje y lo que consumieron, eso, ¿no es cierto?, me da a mí un referente del uso de forraje. Por lo tanto, si lo divido yo lo consumido para el número de animales, entonces me va a dar a mí el consumo promedio que están teniendo esos animales. Eso ya es en la parte práctica, en la parte profesional lo que tenemos que hacer. En cambio aquí, un poco como estamos aprendiendo, yo tengo que darles el porcentaje que supuestamente consumen esos animales, ¿sí? Entonces, yo les diré, consume el 25, el 20, el 30%, o el número que sea racional. No puedo decir yo consume el 50% tampoco, porque eso es irracional, no existe, ¿sí? No sé si a eso se refería, Carla. Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Ya. Si no está claro, por favor, no, aunque sea, nos detenemos, porque les soy honesto. El mayor problema que tienen los chicos en animales de granja no es en la parte teórica, es en interpretar los ejercicios que se les da de la vida práctica. Entonces tenemos que estar muy claritos en esto para que precisamente no se les dé el problema que se les ha dado de interpretación en este primer ejercicio que hicieron, ¿sí? Entonces, si tenemos que detenernos, no hay problema, nos detenemos.
Doctor, y disculpe, ¿nos va a hacer valer el ejercicio? Les voy a hacer valer el ejercicio. Bueno, todo me vale para saber cómo están. Y ya me di cuenta de lo que ustedes me están diciendo y yo ya me di cuenta un poco lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces, yo creo que muy probablemente vamos a tener que hacer un repaso viendo algunas alternativas que se puedan dar, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo está. Tampoco nos estresemos mucho y si tenemos que repetir un ejercicio, pues no hay problema, repetimos un ejercicio, ¿sí? Sí, doctor, sí, sí sería bueno que podamos repetir, Es más, si porque quieren, ya entendimos un poco mejor. ya, es más, si quieren, ahorita mismo les lanzamos un ejercicio y hacen y me dicen qué problemas tienen o quieren prepararse. Doctor, una consulta. Sí, Gabriela. En cuanto a la eficiencia de cosecha, disculpe, no le entendí. Tiene que ser, si es que usted no nos da, tiene que ser siempre el 100%. Ya. Si no les doy el dato de eficiencia de cosecha, el supuesto es que estoy dando el 100%, ¿sí? Que estoy utilizando el 100%. Ese vendría a ser el supuesto en el cual no exista ese dato. Otra de las cosas, en el caso de que yo no les dé el dato de las dimensiones de jaulas, el supuesto, ¿cuál sería? 1.5. 1.5. Exactamente. El supuesto es 1.5 porque ustedes ya en infraestructura saben que el tipo de jaula única, ¿no es cierto?, es 1.5. Si yo quiero complicarles la vida y les cambio la dimensionalidad de la jaula, entonces yo tendría que darles. Vamos a utilizar una jaula de 1.25 o de 1, ¿sí? ¿Por qué no puedo? Yo después no puedo decir, no, en mi cabeza estaba que la jaula era de 1.25. No puedo decir eso. Disculpe, doctor. Sí, Santiago. También podríamos entonces, por ejemplo, no nos da la superficie de jaula, entonces podríamos también basarnos lo que sería en superficie en porcentaje, el adicional que nos va a dar. Por ejemplo, era anterior era creo un 10% de superficie de jaula, Ya, entonces también podríamos. ya. Eso ustedes, digamos, por no complicarles mucho, yo también les he dado, ¿no es cierto? El 10, el 20%. Eso ustedes ya técnicamente ya saben que no puede ser el 30, ni el 25, ni el 50, nada. Sino en un caso de jaulas es 10 y en superficie es 20. ¿Sí? O sea, son principios técnicos básicos que eso sí van a tener que aprenderse. ¿Sí? Eso no sucede con el porcentaje de materia seca. Sería loco yo no darles ese dato porque ustedes pueden imaginarse que tiene el 16, el 18, 19, 20, 20.5, 20.8. ¿Sí? Entonces, hay datos que ustedes sí tienen que recordar de lo que hemos ido viendo paulatinamente y hay otros datos que obligatoriamente yo tendría que darles para que puedan resolver un problema. Bueno. ¿Algo más, chicos? Doctor, Sí, Jeff. doctor. Bueno, en lo personal no le entendí bien cómo se desarrollaría el ejercicio y no sé si podría ayudarme en ese sentido. Ahí me confundí un poquito, la verdad. ¿Ayudarnos en qué? Si se puede como que desarrollar el Resolver ejercicio. el ejercicio. Ajá, porque yo en lo personal estoy bastante confundida en ese sentido y no, más para fallar a futuro, pues, Ya. Bueno. Y vamos a ver. A ver. Miren, solamente aquí son cosas que de alguna manera tengo, ¿no es cierto? Y que me sirven para poder evaluar. Miren, por ejemplo, hay varias cosas que nosotros tenemos y cuando entendemos el principio, entendemos todo. Aquí, por ejemplo, ¿en qué les doy yo en la producción? En materia seca, ¿no es cierto?
¿sí? ¿Y el consumo en qué está? En materia seca. En materia seca. Por lo tanto, y cuando hicimos el ejercicio nosotros, teníamos en cambio que en materia seca y en materia verde, ¿sí? Entonces, ahí yo no puedo confundirme, simplemente aquí me están obviando un paso porque ambos datos me están dando a mí en materia seca. Miren este otro caso. Aquí, ¿en qué me dan aquí la producción? Materia seca, ¿ya? ¿Y el consumo en qué me dan? Materia viva. En materia verde. Por lo tanto, yo tengo que estar muy pendiente a que yo tengo que hacer ahí una unificación de unidades, ¿sí? Y hay otro caso, a ver, aquí, ¿no es cierto? En donde me pueden dar tranquilamente a mí los datos. Bueno, me pueden dar tranquilamente los datos en materia verde, la producción, y en materia verde también el consumo. ¿Sí? Entonces, miren, solamente ahí hay 3 casos en los cuales nosotros podemos jugar para poder entender el ejercicio. ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre les recomiendo, cuando les den un ejercicio de cualquier materia, lo primero que tienen que hacer es entender los datos que se les da. Y una vez que entiendo y veo los datos en lo que me dan, simplemente ahí comienzo yo a resolver. Porque a veces soy automático, ¿no es cierto? Me dan el ejercicio y comienzo ya a lanzar números, y después no me doy cuenta que algún dato estuvo cambiado, ¿sí? Y no por mala gente del docente ni nada, sino simplemente porque eso ayuda a razonar, ¿sí? Entonces, a ver, veamos este caso de aquí, ¿sí? Sería bueno que vayan siguiendo ustedes en el cuaderno, en el papel, que vayan ayudándome con la calculadora, vayan sumando, porque desgraciadamente no, digamos, no hay cómo resolverle directamente aquí. Los números se distorsionan mucho, ¿sí? Pero por eso mismo les fui un poco ilustrando, ¿no es cierto? Y fuimos haciendo paso a paso. 1. Si me dan este problema, yo aquí tengo ¿qué? Tengo superficie, tengo la producción en materia seca, tengo el porcentaje de materia seca, me dan el peso de los animales, el consumo me da en materia seca, por lo tanto, no de primera preocupación, ya están las unidades iguales. Me dan los cortes, me da el porcentaje de reproductores, que ya sabemos, incluso no les puedo dar yo, porque ustedes ya saben, ¿sí? Está la relación, en este caso 1,7, está el número promedio de 15 animales, esto de aquí, el 10% y el 20%, ¿sí? Esto, y ya capaz que ni debería ponerles yo, porque ustedes ya saben, la jaula que nos están dando es 1,5, y la eficiencia de cosecha me está diciendo en este caso el 80%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resuelvo? Primero, tengo que saber qué oferta forrajera tengo. ¿Sí? Es decir, cuánto forraje tengo yo para alimentar esos animales. Entonces, si yo quiero saber cuánto forraje tengo, simplemente hago el aforo de pastos que en pastos y forrajes estudiaron. Tengo la superficie, ¿no es cierto? Que en este caso sería 750 por la producción por metro cuadrado, que es 0,25. Entonces, ahí me va a dar la producción bruta. ¿Sí? Es decir, si yo lanzo aquí la operación, 187. me sale 187, ¿no es cierto? Ya.
Pero ¿por qué le digo es la producción bruta? Porque es de un corte, ¿sí? Lo que está ahí, y ahí estoy tomando yo el 100% de uso o de eficiencia de cosecha. Por lo tanto, aquí me hace falta, ¿no es cierto?, otra cosa. ¿Sí? Me falta a mí, ¿qué? Me falta multiplicar este valor de aquí, que sería 187,5 por... Pero no falta ahí sacar el número de cortes. Ya, vamos, miren que aquí, ¿no es cierto? Eso, ahí ustedes van a irse dando cuenta, porque yo aquí puedo tranquilamente en el primer corte ya restarle la eficiencia y verán que me van a salir igualitos, ¿sí? Entonces le multiplico por 0,8, que es el 80% de eficiencia de cosecha, ¿sí? Ya. Si yo aquí esta operación le lanzo, 150. me sale ¿cuánto? 150. Ya, 150. 150 tengo en un corte. Ahora puedo yo hacer, ¿no es cierto?, los 365 para los 30 días del intervalo y me da a mí esto. A ver, me dan 12 cortes, ¿no es cierto? 12,2 cortes. Entonces, yo aquí le voy a multiplicar los 12,16 por los 150, ¿no es cierto? Que es la producción. Y me va a salir 1824. ¿Sí? Sí. Ya. O puedo, miren ustedes cómo hay varias vías. Era la pregunta de la compañera. ¿Sí? ¿Cómo hicimos la vez pasada? Hicimos, cogimos, ya determinamos la producción, ¿no es cierto? Entonces hacíamos 150 por el número de cortes, que era 12,16, ¿sí? Eso hacíamos primerito, ¿no es cierto? Ya. ¿Sí? O ¿cuál era? No era ese el caso. Cogíamos el 187, ¿no es cierto? Ya. Cogíamos el 187,5 y sacábamos la producción, bruta. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? 187,5. Hacíamos, cogíamos este dato y multiplicábamos por el número de cortes. Y nos daba la producción bruta. Pero también multiplicábamos por la eficiencia de cosecha, ¿no? Exactamente. Hacíamos esto y luego hacíamos el siguiente paso que decíamos 2280 por 0,8, que es la eficiencia. Y miren, me da exactamente igual. ¿Sí? Eso es lo que quiero que ustedes practiquen. Que aprendan a razonar, a saber de dónde sale y de ahí se van por el camino que quieran, ¿sí? Para conseguir los resultados. Porque si no, somos mecánicos. Ah, no, me dijo que primero multiplique esto con este otro. No, si ustedes saben el concepto de eficiencia de cosecha, si saben el concepto de aforo de pastos, ustedes se van por cualquier vía y resuelven. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, hemos conseguido aquí que la oferta forrajera, es decir, me está diciendo a mí que yo tengo para alimentar 1824 kilogramos de materia seca al año. ¿Ya? Entonces,
Ahora viene la demanda forrajera. La demanda significa qué es lo que yo voy a necesitar o qué es lo que comen los animales, qué es lo que me van a demandar. Para eso, ¿qué hago? Aquí me dan estos dos datos, ¿sí? Estos. El peso promedio y me dice que cada animalito come el 4.5% de su peso. Por lo tanto, yo tendría que hacer, ¿no es cierto?, 950, que es el peso de los animales, o sacar el 4.5% de ese peso, porque eso me están diciendo, ¿ya? Entonces, por 0,045, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué pongo 0,045? Sí. Ya. Entonces, yo hago eso y me sale esto. Me está diciendo que este animalito come 42,75 gramos, ¿no es cierto? Gramos por día, ¿sí? Miren, aquí yo les pude dar este dato. 950 gramos, ¿no es cierto? O les pude dar así, 0,950, y acá tenía que ponerles yo kilogramos, ¿sí? Les podía dar cualquiera de las dos formas porque es igual, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, estaba 950 gramos. Entonces, aquí me sale que cada día el animalito come 42, pero los animales comen el año, ¿sí? No comen un solo día, comen un año. Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo tendría que multiplicar esto que consume por día, bueno, no le hagamos así, esto que consume por día, 42,75 por 365 días al año. Por lo tanto, él come ¿cuánto? ¿Cuánto come ese animalito? 15.603.75 gramos. Exactamente, gramos, ¿no es cierto? No tenemos que descuidarnos. Como se me va haciendo una cantidad muy grande a mí en gramos, yo digo, no, ahora me conviene trabajar en kilogramos. Simplemente cojo este, ¿no es cierto?, el 15.603,75, divido para 1000, que tiene el kilogramo, y ahora tengo esto, 15,63 kilogramos. Estos son gramos, ¿ya? Entonces ahora se me facilita más, porque ya tengo 15.6 kilogramos, ¿ya? Hasta ahí está claro. Sí. Ya. Ahora, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca? Sí. La capacidad de carga, doctor. Exactamente. Ahora ya como tengo la demanda y tengo la oferta, ahora tengo que calcular la capacidad de carga de esos animales. ¿Y eso cómo hacíamos? El total anual. Exacto. El total anual de materia seca dividido por el consumo anual del cuy. Perfecto, ¿no es cierto? 15,6. El 1824, que era lo que tenía yo de cantidad de materia seca, y para el 15,6, que es lo que come este animalito. Por lo tanto, me dice aquí que puedo yo dar de comer con esa cantidad de terreno y producción de forraje, yo puedo dar de comer a 117 cuyes de estas, más o menos en promedio, este peso. ¿No es cierto? Ya. Estamos hasta ahí. Ahora, ¿qué nos toca?
Un número de reproductores. Ya, eso no es cierto. Ahora decimos, en el galpón no hay solo reproductoras, sino hay varias categorías. Pero a mí me dicen que técnicamente el 33% o la tercera parte del galpón deberían ser reproductores. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si yo hago 117 por 0,33, yo ya sé que son ¿cuántos? Son 38 reproductores, ¿no es cierto? Hembras y machos. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Si alguien tiene dudas, me interrumpe nomás y me dice, espérese un ratito. ¿Ya? Entonces, aquí nos sale que de ese total de animales, vamos a tener 39 reproductores, ¿sí? Totales. Ahora me dicen, bueno, ¿cuántos son hembras y cuántos son machos? Para eso, en cambio, utilizamos ¿qué? ¿Qué utilizamos? La relación. La relación macho y hembra, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿cuál sería la operación que tengo que hacer? 38, ¿ya? ¿Por cuánto? 7 octavos. Diga nomás, diga nomás. 7 octavos. 7 octavos. Exacto, 7 octavos, ¿no es cierto? Vamos a ver si nos sale. 38 por 7 octavos. Y... ya. Es que... A ver, aquí hacer eso. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿qué me dice aquí? ¿Qué me dice ese valor? En total serían 34 reproductoras. Exacto. Tenemos 34 reproductoras. Y por lo tanto, el restante son los reproductores, ¿no es cierto? Este era 39. Entonces, simplemente el restante, ¿no es cierto?, viene a ser los reproductores, ¿ya? Entonces, en este caso, 5 reproductores. ¿Por qué? Porque hago la operación de 39 menos 34 reproductoras me da 5 reproductores. Un compañero preguntó por qué pone los 7 octavos en los mensajes. Ah, ya, perdón, no estoy siguiéndole yo en el chat. Si es que hay algo mejor que me pasen ese dato. Los 7 octavos es una forma fácil de calcular que viene de la relación esta macho y hembra. Cuando uno quiere calcular primerito las hembras, lo que hace es coger el número de la relación hembra y hacerle el numerador, ¿sí? Recuerden que en un quebrado hay numerador y denominador, ¿ya? Entonces, cojo yo esta de aquí, cuando quiero primero calcular hembras reproductoras, cojo este, que es igual, ¿no es cierto?, a 7. Y le hago un factor aritmético sumándole, en cambio, los dos para que se haga una relación aritmética. Por lo tanto, el denominador, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, el denominador viene a ser el 7 más el 1. ¿Sí? Entonces me da aquí esta relación 7
octavos. ¿Ya? ¿Sí? Y por ahí yo quiero, en cambio, calcular primerito los reproductores. Entonces, igual hago una relación aritmética, pero tomándole el macho. Si voy a calcular primero machos, tomo el número de machos, que en cuyes siempre va a ser 1. ¿Ya? Entonces, cojo 1 sobre 7 más 1. ¿Sí? En este caso, yo multiplicaría un octavo. ¿Ya? Multiplicaría esto por un octavo. Y en este caso, primerito me va a salir el número de reproductores. ¿Sí? Denme preguntando, por favor, a sí mismo, porque no le estoy siguiendo yo en el chat. Ya se llena mucho la pizarra. Si es que... Sí entendió, dice doctor. Ya, perfecto. Listo. Entonces, eso no es cierto en esa parte. Ahora, como tenemos nosotros ya reproductoras, reproductores, simplemente nos hace falta saber el número de las otras categorías de animales, porque aquí reproductores son solamente 39, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para yo saber el número de animales de otras categorías, hago el 117, que era el 117, que era mi capacidad de carga total, menos el número de reproductores y reproductoras totales, menos 39, y me da un total de 178 animales de otras categorías. ¿Sí? Entonces ya tengo yo lo que es número de animales. Bueno, vamos un poco a bajar. Ya. Entonces tenemos ya el total de categorías. Ahora, ¿qué me hace falta? Las jaulas. Jaulas. Ahora vamos por jaulas, ¿no es cierto? Jaulas de empadre. Como sabemos nosotros que siempre en una jaula de empadre hay un reproductor, entonces, ¿para qué vamos a estarnos complicando? Simplemente cogemos el número de reproductores, que siempre hay uno en la jaula de empadre, y decimos, si tengo 5 reproductores, pues son 5 jaulas de empadre, ¿ya? Porque en cada una va un macho. Luego nos dicen, bueno, ya tenemos las jaulas de empadre, ahora tenemos las jaulas de cría y recría, ¿sí? Que viene a ser sinónimo de jaulas para otras categorías, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Acá nos dan un factor que nos dice que el número promedio de animales de levante por jaula es 15, ¿sí? Son 15 animales que vamos a poner en promedio. Y yo tengo 78 animales de otras categorías. Por lo tanto, si yo hago 78, que es el número de animales, para el promedio que me dan por jaula, que viene a ser, vamos a quitarle que viene a ser 15, entonces yo necesito 5.2 jaulas para otras categorías. ¿Sí? ¿Qué se me borró? Jaulas de cría y recría. Ah, este era acá arriba. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, doctor. Ya, eso, ya. Entonces me dice que necesito 5 jaulas de empadre y también 5.2 o 5 jaulas de recría, ¿ya? Vamos trabajando con números enteros en último de los casos. Entonces yo tengo aquí que el total de jaulas es igual a la suma de jaulas de empadre, jaulas de empadre más jaulas de otras categorías.
Por lo tanto, yo necesito para este ejercicio o este supuesto 10 jaulas, ¿ya? Pero ahí viene un factor técnico, ¿no es cierto? Que ya es conocido por ustedes, que siempre yo tengo que incrementar un 10% en jaulas, porque puede ser que yo quiera incrementar mi producción, o puede ser que yo quiera, o que me parieron un número más alto de gazapos. Yo no me puedo quedar muy corto. Y recuerden que ese era un principio de la infraestructura, de no hacer un traje a la medida para una explotación. Tengo que darme una cierta holgura. Entonces me recomiendan, dice que en este caso tengo que incrementarle el 10%. Por lo tanto, yo hago, si 10 son las jaulas que necesito, yo puedo multiplicar por 1,1, que es el 110%, y me da que necesito 11 jaulas, ¿ya? Total global de jaulas podemos ponerle, ¿ya? Entonces me está diciendo, oiga, hágase una jaulita más, por si acaso le vaya bien a usted en la crianza de cuyes. Luego de esto, ¿qué dice? Perfecto, ahora ya está el número de jaulas, pero ahora ya necesito que usted como técnico me diga cuánto tiene que medir mi galpón, ¿sí? O de cuánto tiene que ser mi galpón. Primerito, yo calculo la superficie solo de jaulas, es decir, como si estuvieran todas uniditas, ¿ya? Entonces, para eso me dan aquí uno que me dice, oiga, va a trabajar con jaulas únicas, ¿sí? Y va a trabajar con jaulas de 1.5. Por lo tanto, ¿no es cierto? Yo digo, la superficie que me requiero para estas 11 jaulas, multiplico por 1,5, que es la superficie de cada jaula, y me da que necesito 16,5 metros cuadrados de superficie. A ver. ¿Sí? Necesito 16,5 metros cuadrados de superficie. Pero bueno, ahí viene el problema. Si yo calculo solo esta superficie, quiere decir que yo voy a tener que montarme en las jaulas para dar de comer. Que tengo que ir caminando entre las jaulas porque no tengo espacio por donde caminar. Entonces, como eso no es posible, entonces yo tengo que incrementar, ¿qué? Un 20% en la superficie, porque ese 20% me va a servir a mí para hacer los corredores por donde voy a llevar la hierba, los corredores por donde voy a ir con la carretilla para la limpieza, o ese 20% va a servir también para tener una mesita en donde aretear, en donde registrar, en donde tener mis medicinas, etcétera. Entonces, me recomiendan técnicamente que yo aumente un 20% de superficie. Por lo tanto, yo, la superficie que estaba dada para jaulas, ¿no es cierto? Yo le incremento, perdón, 16,5, le incremento un 20% multiplicándole por 1,2 o 120%, ¿ya? Entonces me da que en total yo voy a tener que construir 19,8 metros de construcción total, ¿ya? O lo que sería aquí 20 metros cuadrados, ¿ya? Eso es lo que me dice técnicamente. Ahora, ahí viene un poco, ¿no es cierto?, cómo distribuyo, ¿sí? Yo puedo hacer 5 por 4, aunque está muy cuadrado, ¿sí? Entonces yo veo y lanzo algunas dimensiones que me den los 20 metros cuadrados. Yo diría que aquí en este caso, ¿no es cierto?, tendremos que calcular el ancho de jaula,
que normalmente, ¿no es cierto?, sería unos 1, ¿sí? Para hacerle el ancho, el 1. Por lo tanto, si yo pongo 1 al un lado, otra jaula al otro lado, me va a quedar 1 metro cuadrado en el medio. Puede que yo utilice eso. Por lo tanto, yo pudiera hacer un factor de quizás construir de 7 por 3. ¿Sí? O por ahí una variante de 3.25, 3.5 por 6, algo así. ¿Sí? El asunto es que me dé 20 metros cuadrados, pero con una forma rectangular, no cuadrada, porque eso entorpece para la crianza. ¿Sí? Hecho, chicos. ¿Preguntas? ¿O está más claro? Sí, está más claro, doctor. Ya. Disculpe, doc. Sí. Yo tengo una pregunta. Claro que sí. Es respecto a lo que tiene que ver el tamaño en jaulas. También decía, no sé si estoy mal, tenía que ver lo que es en eficiencia de cosecha. Porque el tamaño de jaula. Ejercicio creo que utilizaba 1.25 y claro. Ya. Claro, utilizaba un ejercicio, era 1.25 y la eficiencia era 75. Entonces, claro, o sea, si es que podría explicar. Ya. No son factores dependientes. Es decir, son completamente factores independientes. Yo puedo darle aquí 1.25, ¿sí? Digo, porque voy a utilizar una densidad de población por jaula menor. Por lo tanto, yo voy a trabajar con 1.25 y este es independiente que yo ponga 90 o pueda poner 75, etcétera. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Sí? ¿Sí? Son dos factores completamente independientes. ¿Ya? Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna cosa más? Ya. Este, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando está en ese sentido. Este es el que ya vimos un poco con ustedes, ¿no es cierto? Este era, en cambio, cuando nos daban en materia seca y nos daban en materia verde. Simplemente aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es decidirme al comienzo si voy a trabajar con materia seca o voy a trabajar con materia verde. En este caso, ¿qué decidí yo? Decidí trabajar con materias verde. ¿Sí? Por eso es que yo aquí toda la producción le transformo ya acá directamente en materia verde. ¿Por qué? Para no tener problema con el dato este de acá que me dan en materia verde. ¿Y cómo hago? Simplemente calculo todo en materia seca, ¿no es cierto? Aquí está multiplicado el 8.000 por la producción por metro cuadrado. Luego calculo los cortes, que está 11,4, le multiplico estos dos y me da que me está produciendo ese potrero 12.410 kilogramos totales al año de materia seca. Y como no quiero complicarme porque el consumo me está dando en materia verde, simplemente esto yo le multiplico por el porcentaje de materia seca que tiene ese pasto, le divido, ¿no es cierto? Entonces divido aquí los 12.000, que es la producción, para lo que es el porcentaje de materia seca, que es del 20%, y me va a dar que ese potrero me está produciendo 62.050 kilogramos de materia verde. ¿Por qué decidí yo eso? Porque aquí me está dando, ¿qué? Me está dando el consumo en materia verde, ¿sí? O yo puedo tomar otra decisión. Digo, no, a mí más me gusta trabajar con materia seca. Por lo tanto, voy a hacer el trabajo con materia seca. Entonces, ¿ahí qué me tocaría transformar? Para ver si me están siguiendo. ¿Qué tendrían que transformar ahí?
Verán que aquí ya tienen algunos datos. Yo quisiera que me digan, ¿qué transformarían? ¿Puede repetir, doctor, la pregunta? Ya. Aquí como está resuelto el ejercicio, yo decidí que voy a trabajar en materia verde. ¿Sí? Porque acá me están dando materia seca y acá me están dando materia verde. Me están complicando. ¿Sí? Entonces, en este caso yo dije, no, para no complicarme la vida, yo voy a trabajar todo en materia verde. ¿Sí? Por lo tanto, la producción forrajera yo le calculé y le transformé en materia verde. ¿Sí? Para empatar con el consumo que me dan en materia verde. Ahora yo digo, ustedes deciden no trabajar con materia verde, sino quieren mantenerse trabajando con materia seca. ¿Sí? ¿Qué transformación harían? ¿Qué dicen? Si me han entendido. El consumo del cuy ya no sería en materia verde, sino en materia seca. Ya, entonces, ¿qué harían? Díganme qué operación hago. Sería una regla de 3. Ya, digan, ¿cómo sería la regla de 3? Ahí estamos en Sería el los diario de 1100 para como 31. 8 de materia seca. Ya, repítanme, por favor. Digo, si es que sería los 1100 gramos del peso del animal por, o sea, la materia seca va de consumo de un animal va de 5 a 8. Ya, pero si coge el 1100, le va a sacar le va a sacar materia seca del cuy. Y eso no queremos, pues. ¿Sí? No sé si le entendí bien. Lo que aquí tenemos que sacar es irnos a materia seca de lo que consume el cuy. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Podría ser, Multiplicar los 1100 por 0.72. ¿No sería los 112.4? Sería, equivaldría a al 28% de materia verde de peso vivo. Ya. 28% de consumo de materia verde, ¿ya? A ver, solamente le hago una preguntita para contestarle si está bien o mal eso. Alguien dijo por 0.71. ¿Por qué sería eso? ¿De dónde saldría ese 0.71? Sacando la diferencia del consumo promedio de materia viva. La diferencia, el 71% sería para sumar el 100%, porque 28 más 71 daría, más 72 daría el 100% de consumo promedio de materia viva. Ya, no, materia verde, no. No va por ahí el razonamiento. El Doctor, la regla de 3, o sea, 0.31 dice que consume el cuy de materia verde. Entonces sería, si eso consume en materia verde, sería de los 12.410, ¿cuánto consumiría que sería relacionado a la materia seca? No sé. Hay una idea, ya se acercan. Ya una compañera dijo antes y estaba más acertado. Ya, ¿sí? ¿Qué hago? Sería una regla de 3. Sería los 112.4 equivaldría al 28% de lo que es de materia verde. Entonces el 72% sería
Algo así. No, pues Ya, sería, ¿cuánto sí, equivaldría a los 600, los 62.050 ya. en ¿Qué materia pasa, seca? chicos? A ver, Sería el 20% de lo que consume anualmente el cuy, porque el 20% es lo que el porcentaje de materia seca. ya. Están cerca, tienen la idea, pero díganme ustedes, ¿el consumo es en qué? En hierba, ¿no es cierto? Es en pasto, ya. Si a mí me dice que esto consume, que consume 112,4, ¿qué es? Gramos, ¿no es cierto? Gramos de hierba, y esa hierba tiene el 20% de materia seca, ¿qué tengo que hacer? Sacas el 20% de los 112,4 gramos. Ya, ¿no O es sea, si cierto? quiero, Perfecto. Es simplemente transformar lo que ustedes hacen en el aforo de pastos, lo que ustedes hacen en el aforo de pastos, aquí están haciendo con la hierba que consume el cuy, ¿sí? Por lo tanto, si él está comiendo 112 gramos de materia verde, da igual que decir 112,4, como quiero transformarle a materia seca, por 0,2, ¿sí? Por lo tanto, a ustedes les da igual decir, este cuy está comiendo 112 gramos de hierba verde, que decir, está comiendo 22,48 gramos de materia seca. ¿Sí? Sí, me entendí. ¿Sí? Sí. Ah, Sí. ya. Ahora, veamos. Ya. ¿Por qué me salen estos dos valores parecidos? Estos. Muy pareciditos. Perdón. Ya. ¿Por qué me salen estos dos valores igualitos? Porque el consumo es el mismo, o sea, la alimentación es la misma, nada más sacado en diferentes partes, o sea, lo que comen en verde y lo que comen seco. En la Exactamente. misma hierba. Perfecto, Karina. Miren ustedes, ¿no es cierto? Nos da exactamente lo mismo irnos por un camino que por otro. Cuando ustedes entienden eso, resuelven el problema tranquilamente. Les pongan lo que les pongan. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud adicional? ¿O está claro? Aprovechen. Doctor, yo quería preguntarle si es que es posible que estas plantillas nos la pueda pasar de los 3 ejercicios o si están. Las plantillas no le voy a pasar. ¿Por qué? Bueno, le puedo pasar las plantillas, pero no le voy a pasar con las fórmulas. No, solo el modelo de los ejercicios para hacer. Ya. Bueno, sí, les puedo mandar yo un conjunto de ejercicios y si quieren les mando con las respuestas para que ustedes vayan comprobando si les va saliendo bien o están equivocándose. ¿Sí? Pero aquí, pero aquí tengo yo 3 casos, pero puede haber 200 casos. ¿Sí? Pueden haber unos 200 casos que se me presenten en la vida práctica y que tengo que resolver. Por lo tanto, sí, les va a ayudar, eso sí, pero más les va a ayudar que entiendan los conceptos de lo que es materia seca,
de lo que es materia verde, de lo que es el peso vivo, de lo que es el porcentaje de materia seca, de lo que es el número de cortes, de lo que es una eficiencia de cosecha, de que un poco memoricen los conceptos del porcentaje de machos que tiene que existir, de que memoricen el adicional de jaulas y el adicional de superficie. Eso es lo que más les va a servir. Si no, van a ser muy mecánicos, ¿ya? Yo no tengo inconveniente en mandarles las hojas de Excel con unos ejercicios resueltos con los datos y los resultados para que vayan practicando, ¿sí? Ya, doctor, muchas gracias. Ya. Bueno. Si no hay alguna pregunta más en esto de ejercicios, pasemos un ratito a... Ya. Por favor, un ratito, si activan las cámaras de todos ustedes para observarles un ratito. No, estoy calvo. Doctor, yo tengo un inconveniente con la cámara. Ya, bueno. Mi cámara no enfoca feo, no, mentira. Mateo. Dígame, doctor. ¿Qué pasó con su cámara? ¿Tiene problema? Carla. Doctor, un ratito es que estaba... Ah, va a peinarse. Bueno, no hay problema. No, es que estaba en un lugar donde no había luz. Ah, ya, bueno. No, tranquilos. Carol. Ya. La mía no sé si está prendido o no, doctor. Ya. Carol. Disculpe, también hay un problema con mi cámara, de ahí sí la puedo prender, pero no sale Ya, nada. tranquilos. Mauricio. Santiago. Sí, ya le mencioné. Emilia. Tengo problemas con mi cámara, doctor. Ya. Freddy. Aquí estoy, Doc, pero... Perfecto. No, Bueno. Ya, Doc, ya está. Listo, chicos. Bueno. Ya. Esto. Si quieren desactivar ahorita, no hay problema, ¿ya? Si se sienten más cómodos así. Sí. Sí, es un poco más cómodo. Solo a uno le hacen sentir artista de cine con la cámara encendida todo el rato. Es que, doctor, las cámaras no funcionan. Ya, no pasa nada. Ya. Bueno, vamos a adelantar una última partecita también de esto. Habíamos visto toda esta parte, ¿sí? Y habíamos quedado en esto, creo, ¿sí? Sí. En esta parte, ¿no es cierto? Donde habíamos observado que son unos parámetros con los cuales nosotros podemos manejarnos. Uno, la cámara. Vamos a silenciar. Apagan los micros. Ya. Listo. Al momento de utilizar todas las cámaras se satura el sistema y se vuelve lento. Sí. Bueno, es solamente para propósito. A ver, entonces, ¿no es cierto? Habíamos dicho que cuando calculamos en materia seca el consumo, en estos animalitos más o menos se consume un 5 a 8% de su peso vivo. Estos son parámetros interesantes y fundamentales de conocer, porque con eso nosotros determinamos con mucha más seguridad cuánto forraje yo necesito. Les ponía el ejemplo de que no todos los cuyes pesan iguales en todos los criaderos, ¿sí? En unos tendrán un animal promedio de 1100 gramos,
van ustedes a otro criadero a asesorar y el animal promedio de ahí es de 1000 gramos, y van a otro criadero y les resulta que el animal promedio es de 950 gramos. Por lo tanto, ¿no es cierto? Cuando yo utilizo estos parámetros en porcentajes de peso vivo, son más útiles, ¿sí? Porque simplemente el animal que sea que yo encuentre como promedio, simplemente le saco el porcentaje. Y en materia seca es del 5 al 8% y en forraje verde más o menos es del 10 al 30% del peso vivo. ¿Por qué cambia esto? ¿Por qué hay esos rangos? No es que un animal grande va a comer el 30% o el 10%, no. El rango se debe porque precisamente el promedio de peso de los animales es el resultado de pesar un animal pequeño, un animal mediano, un animal grande, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero calcular el consumo para animales destetados, yo tendría que utilizar el mínimo, ¿no es cierto? El mínimo. Si yo digo, no, yo voy a calcular el consumo en animales de recría, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que son animales intermedios. Por lo tanto, yo digo, esos animales tienen 600 gramos, 650 gramos. Por lo tanto, yo no puedo coger ni el 10 ni el 30. Muy probablemente ahí sí saque un promedio. Si yo calculo en materia verde 10 y 30, 40, tendría que yo decir, de esos animales medios, más o menos consumen el 20% de materia verde del peso vivo, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a los mínimos, estoy hablando de la capacidad de consumo de las categorías inferiores. Y que cuando yo voy al máximo del consumo, es porque ese consumo es en animales grandes, en animales ya adultos o de engorde, ¿sí? Entonces, si me dicen calcule el consumo de un animal intermedio, yo lo correcto sería sacar un promedio del 8 o el 5, que viene a ser 13, 6.5% de su peso vivo. Y si calculo con este factor de acá abajo, sería la mitad 30 más 10, 40, la mitad 20. Entonces, 20% de su peso vivo. ¿Sí? Bueno, y tenemos que considerar que los animales no tienen las mismas necesidades nutricionales en todos sus estados de vida. Normalmente, las mayores diferencias se dan en crecimiento o engorde, en gestación y en lactancia, ¿sí? Ahí es donde hay mayores diferencias en las necesidades nutricionales de los animalitos. Y miren ustedes, ¿no es cierto? Aquí está más o menos lo que se considera los requerimientos más comunes que se dan en los animalitos, ¿ya? Entonces, lo más que en cuyes uno se fija es en la proteína, es en la energía digestible y en crecimiento la fibra, ¿sí? Son los tres nutrientes fundamentales que uno tiene que fijarse porque ahí es donde se dan las mayores diferencias. Y aquí están en las tres etapas que vimos en la lámina anterior: gestación, lactancia y crecimiento. Y ahí ustedes pueden darse cuenta la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ya producción comercial y familiar comercial grande, ¿sí? El uso inadecuado de porcentajes de proteína representan mayores gastos. Uno subirse un punto en proteína en el balanceado le cuesta más. O si le concentra más energía en el balanceado, le cuesta más, por decir algo, ¿sí? Por darles valores.
si yo tengo un balanceado que tiene el 18% de proteína, muy probablemente cueste unos 20, 21 dólares. Pero yo digo, voy a comprar un balanceado que no tiene el 18, sino que tenga el 22% de proteína. Ese ya no le va a costar igual. Ya le costará 24, 26 dólares. Y miren lo que sería, ¿no es cierto?, una diferencia de 3 dólares por saco. Eso es harta plata, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hacemos ya producción bastante interesante técnicamente, nosotros tenemos que saber ajustar los balanceados a cada una de las necesidades, porque si no, estamos gastando dinero innecesariamente. Por eso es que aquí nos dan estos factores para gestación. Nosotros necesitamos un balanceado que tenga 18% de proteína, 2.800 de energía y 8 a 17% de fibra. Ahora, aquí tenemos que tener claros, no es que todo esto, este requerimiento va a ser del balanceado, ¿sí? Sino que también está muy suplementado por la ración de volumen que se llama, es decir, los forrajes. Recuerden que cuanto más sea la producción forrajera, resulta más barato la crianza. Por lo tanto, el principio fundamental en la crianza de cuyes es tener forrajes de altísima calidad, ¿sí? Una buena mezcla forrajera o alfalfas o ese tipo de pastos, en donde ese pasto nutricionalmente me cubra la mayor cantidad de requerimientos del cuy. Con eso, el balanceado únicamente sirve para complementar lo que me falta. Pongo números nuevamente. Si el forraje a mí me está dando ya 16%, qué sé yo, 16 gramos de proteína y necesito 18 gramos al día, entonces yo con el balanceado simplemente complemento los 2 que me faltan, ¿ya? No es conveniente transformar la dieta del cuy a solo balanceado. No es conveniente para nuestro mercado porque cambia muchísimo las características organolépticas de la carne del cuy. Le hacen, para nuestro gusto, le hace menos sabroso, genera demasiada grasa. El balanceado traslada ciertos sabores y olores a esa carne, ¿sí? Entonces, en nuestro sistema debe ser la base debe ser forrajera, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo cambia acá, especialmente cuando estamos en lactación, especialmente cambia lo que es la energía. Requiere más kilocalorías por kilogramo, ¿sí? Y luego en crecimiento, que tenemos que promover precisamente ganancia de peso, miren que proteína, ¿no es cierto?, baja los requerimientos y la energía más o menos se mantiene en 2.800. Lo que sí tenemos que tener cuidado en la nutrición del cuy, que la vitamina C no puede ser sintetizada por los animales. Por lo tanto, la provisión de vitamina C es casi que obligatoria en la dieta de los cuyes. Es decir, tenemos que dar una fuente de vitamina C adicional, ¿ya?, a la que puede conseguir del alimento. ¿Por qué? Porque la vitamina C no puede ser sintetizada por estos animales, ¿sí? Entonces, esto un poquito en la parte del requerimiento. Luego de esto vienen unas láminas un poco que tienen que leerles. Ya ustedes desde la nutrición sabrán y desde la fisiología, la proteína, ¿no es cierto?, que son precisamente compuestas de aminoácidos y que en esto se divide en aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿sí?
Y miren, esto de toda esta lámina, lo que les llamo a rescatar es precisamente esto, ¿sí? Que los cuisitos mejorados requieren más o menos un 8,48 gramos de proteína por día, ¿sí? Y con eso más o menos ganan unos 15 gramos de peso, ¿sí? Eso es lo importante de esta lámina. La fibra, ¿sí? La fibra también es útil de considerarle en los cuisitos porque porque, ¿no es cierto? Esta, en cambio, regula bastante lo que es el tránsito del alimento por el sistema digestivo. Es decir, cuando hay una dieta muy fibrosa, el alimento, esa fibra pasa muy lento por el tracto digestivo del cuy y eso puede causar problemas. En cambio, cuando no hay nada de fibra o es deficiente en fibra, entonces el tránsito del alimento es muy rápido. Y al pasar muy rápido, entonces no le da el suficiente tiempo para que todos los nutrientes sean absorbidos. Por eso que un nivel de fibra adecuado, 9-18%, le da la capacidad, ¿no es cierto?, para que ese alimento vaya a un ritmo normal por el sistema digestivo y tenga el organismo el suficiente tiempo para absorber todos sus nutrientes de manera racional. Por suerte, cuando los sistemas de crianza en los cuyes todavía se mantienen muy de base forrajera, con eso tenemos suficiente fibra que con el cuisito no sufre mucho. El problema es cuando ya hacemos sistemas de base concentrado. Ahí sí los cuyes sufren mucho porque no consiguen la fibra necesaria para su fisiología normal. Luego tenemos los carbohidratos, ¿no es cierto? En esto tenemos que saber que existen carbohidratos, carbohidratos simples, carbohidratos de almacenamiento y carbohidratos estructurales. Esto ¿por qué tenemos que saber esto, no es cierto? Porque los carbohidratos simples, cuando son dados a los animales, estos son de rápida asimilación. Es decir, si les damos melaza, es azúcar simple, por eso tiene ese sabor dulzón, esa azúcar simple inmediatamente es utilizada por el cuy, ¿sí? Y no es tan conveniente eso. Se necesita, ¿no es cierto?, que vaya generándose ácidos grasos volátiles paulatinamente para que sean de mucho más provecho. Y los carbohidratos simples, ¿no es cierto?, son especialmente la glucosa, ¿sí? Es decir, es un azúcar de rápida absorción. Es por eso que cuando estamos con frío nos chupamos un caramelo o un trozo de panela, nos abriga. ¿Por qué? Porque está hecho de carbohidratos simples. Y estos tienen la característica de ser dulces, ¿sí? De ser solubles en el agua, ¿sí? Esa es una característica de un azúcar simple. Luego de eso hay los carbohidratos de almacenamiento. En cambio, ya no se disuelven en el agua, ya no tienen sabor dulce. Son de mediana velocidad de asimilación, porque tienen que ya tener un proceso más alto de digestión, ¿sí? Y ahí están todo lo que es el almidón de papa, almidón de yuca, almidón de maíz, o eso incorporamos en la dieta animal cuando les damos a los animales este tipo de subproductos de la molinería, muchos almidones, ¿ya? Estos son convenientes, pero tampoco podemos exagerar. Y luego, por último, existen los carbohidratos estructurales. Estos, en cambio, están muy presentes en los vegetales y están de manera, llamémosle así, va generándose con la madurez de la planta.
es decir, en las plantas, en los forrajes que ya están muy maduros, o en los rastrojos de cosecha de la cebada, del trigo, de la avena, es en la calcha que conocemos. Ahí esos son muy ricos en carbohidratos estructurales, pero ustedes saben que ya casi que no son absorbibles, especialmente la lignina, que es lo que le da la resistencia a los vegetales, a los forrajes maduros, ¿sí? Por eso son altos, son secos, son elongados, ¿ya? Entonces, ¿es por qué? Porque la transformación se dio hacia la formación de carbohidratos estructurales, especialmente lignina, hemicelulosa, y dentro de este grupo también está la celulosa, que es un carbohidrato que sí es utilizado por los animales gracias a la fermentación y digestión del ciego, ¿sí? Gracias a eso, la celulosa es útil. Y en las vacas, gracias al rumen. Si no hubieran bacterias secales o ruminales, los carbohidratos, como la celulosa, no pudieran ser utilizados por los animales, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber esto, porque si dejamos madurar o damos pastos muy maduros, sabemos que estamos perdiendo la capacidad energética de esos alimentos. Y hay otro principio en la nutrición también, ¿no es cierto?, que dice que mientras nosotros aumentamos la concentración energética, el consumo disminuye, ¿sí? Es decir, si damos una dieta muy energética, nosotros estamos afectando el consumo de los animales, ¿sí? Por eso miren aquí y fíjense muy bien, ¿ya? Aquí al inicio, vamos a ver si es que hay un lápiz, el amarillo, listo. Aquí tenemos un nivel, aquí está el nivel energético, ¿ya? Es decir, la concentración. En esta primera dieta, miren, les damos 2.600 kilocalorías de energía metabolizable. Aquí en esta 2.800 y aquí una concentración alta de 3.000 kilocalorías. ¿Qué pasa con el consumo? Miren. Profe, disculpe, me voy a tener que retirar, tengo otra clase desde la 1 hasta las 3. Ah, perdón, creo que ya me extendí demasiado. Ya, sí, tranquilo, yo... ya, gracias, disculpe. Sí, ya. Entonces, miren ustedes, ¿no es cierto? Para ir terminando, para no ocuparles mucho tiempo. Miren, fíjense en el consumo. A 2.600 que habíamos marcado, los animalitos consumen 30 gramos por día, ¿sí? Cuando yo subo a 2.800, consumen menos, consumen 28. Y cuando yo subo al máximo de capacidad a 3.000, me comen menos, me comen 27 gramos por animal al día. Pero aquí ustedes van a decir, bueno, si ese es, ¿no es cierto?, entonces tengo que regular. ¿Por qué? Porque si yo subo mucho, ¿no es cierto?, disminuyo el consumo y por otra parte puedo estar afectando a la ganancia de peso. Si ustedes ven el incremento de peso, ¿no es cierto?, miren, acá tenemos 5.7 gramos por día. Cuando yo subo a 2.800, comen menos, pero me ganan peso. Por lo tanto, está interesante. Pero acá subo más a 3.000, me cuesta más la dieta, comen menos, que sería bueno, pero ¿qué sucede con el peso? ¿Qué observan? Se mantiene igual el peso. Eso, se mantiene, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy gastando más plata porque al concentrar un balanceado de 3.000 kilocalorías me cuesta más. Puede ser un beneficio que comen menos, ¿sí? Pero el problema es que me mantiene el peso. O sea, no me sirve de nada, no me sirve de mucho.
Por lo tanto, quizás que a mí, analizando esto, me conviene en quedarme aquí, ¿sí? Un consumo medio con una buena ganancia de peso y con un balanceado relativamente, no digamos barato, pero con precio racional que no me afecta en el costo de producción, ¿sí? Entonces, desde ese principio, ténganle ustedes para todas las especies animales. Cuando yo subo la concentración energética de la alimentación, el consumo se ve afectado, ¿sí? Bueno, esto de grasa, ¿no es cierto? Ustedes que ya es una fuente de energía concentrada, llamémosle así, que no es muy utilizada en cuyes, pero es interesante porque a veces se pone a máximo un 3%. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor. ¿No? Hecho. Entonces, para no cansarles mucho, vamos a quedar ahí, ¿ya? Les voy bueno, aunque ya vamos a tener que hablar en los grupos, pero ya de 2 clases de aquí, vamos un poquito a entrar en la parte de sanidad animal. Entonces, ahí yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden con sustentaciones en línea que van a ser de ciertas enfermedades. Vamos a intentar hacer grupos de 2 que podemos trabajar y que se presenten, que puedan presentar también sus diapositivas a través de las conferencias. ¿Sí? Así es que un poquito vayan leyendo, adelantando lo que es la parte de sanidad animal en cuyes. Listo, doctor. ¿Ya? Entendido, doctor. Listo, doctor. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta adicional? Yo tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con la clase. Solo quería preguntarle y saber de los ejercicios que le enviamos. ¿Esos Ya. ejercicios eran calificados? Los ejercicios que están ahí, deje calificar, hombre. ¿Por qué? ¿Le fue mal? No, eso solo quería saber, o sea, si es que Ya. ya calificado. No, observé rápidamente algunos y detecté los problemas que hoy día hemos conversado. Voy a calificarles y como hice ya en la evaluación anterior, ¿no es cierto? A aquellos que modifiqué la nota es porque era pertinente. Entonces, esta vez voy a también a intentar ver el problema, cómo está resuelto y podemos tranquilamente mejorar a través de alguna vía. Puedo mandarles otro ejercicio, nos ponemos de acuerdo, ustedes me remiten el ejercicio y podemos mejorar tranquilamente la nota. Doctor, los que no alcanzamos a dar y no pudimos dar. ¿Y por qué no dio? Yo porque no tengo acceso, o sea, porque ese día lunes yo tenía otra clase, profe, y no, la siguiente clase yo entendí que era el próximo viernes y vuelta tomó el lunes. Ya. A ver, ¿cómo? No sé cómo somos con los horarios. Ya. A ver, Doctor, yo también tuve un inconveniente con la prueba. No terminé, creo que me quedé hasta la pregunta 5 porque ya se me terminó el tiempo y se me cerró ya el sistema. ya. A ver, chicos, voy a habilitarles la evaluación para todos los que quieran repetir. ¿Sí? Queda a voluntad. Pero esta vez voy a cambiar un poco la modalidad por el ejercicio. No les voy a cargar el ejercicio directamente en la prueba, sino les voy a mandar a través de una tarea, a través de un mensaje en el e-virtual. ¿Para qué? Para que ustedes les resuelvan aparte, para que no estén con la presión del tiempo. Y les voy a dar, estaría bien unos 40 minutos para un ejercicio. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Ya. Sí, está bien. Sí. Ya. Entonces, les voy a mandar los datos a través de un mensaje. Ustedes cogen los datos, resuelven y me envían como tarea, ¿ya? Asignada. Ya, doctor. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí. Ya. Recuerden, no se confundirán. El cuestionario teórico va por el e-virtual. Voy a abrirles para todos los que quieran repetir. Y el ejercicio les va a llegar a través de un mensaje o a través de un archivo. ¿Sí? Voy a poner ejercicio de evaluación. Ustedes le abren, toman los datos y seguro que les voy a poner, pero un tiempo definido. Entonces, el archivo para entrega del ejercicio va a tener una hora máxima de entrega. ¿Ya? Quedamos así, quedamos claro. Ya, doctor, o sea, y solo podemos hacer solo el ejercicio también, ¿no es cierto? No le escuché bien, Carla. Digo que, o sea, entonces podemos hacer solo el ejercicio si es que queremos, o los demás pueden hacer la prueba y también Ya. el ejercicio. Sí, es opcional. La parte teórica del cuestionario es opcional para todos. ¿Sí? Ya. Aquellos que solamente quieran mejorar a través del ejercicio, entonces lo hacen. ¿Sí? Hacen el ejercicio y me mandan. Aquellos que dicen, yo sí tengo bien el ejercicio y creen que está bien, listo, tampoco pueden, si quieren, no envíen. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? Hecho. Bueno. Disculpe, solo la Por teoría, medio entonces de... ahí sí podríamos hacer. A ver, Andy. Doctor, ahí la teoría sí podríamos solo resolver eso, si creemos que tenemos bien el ejercicio. Ya, si creen que tienen bien el ejercicio, pueden resolver solamente la teoría. Sí, es que me faltó tiempo para la teoría. Ya, bueno. Otro compañero quería preguntar. No le ubiqué quién era. Doctor, si es una foto que le enviamos del cuaderno o una plantilla de Excel. No, me envían una foto, es más fácil. Ya. Pero por favor traten de resolver, no les coge mucho en 2, 3 hojas. Traten de resolver en una hoja, es suficiente. Y con eso tenemos un solo archivo. Doctor, ¿y la prueba qué hora sería? Es una buena pregunta. Híjole. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Podría ser a las 7 o 6 de la tarde, no sé. Si es que no les entorpece al resto. Sí, en la noche estaría mejor. Sí, por mí también está bien. Sí, como a las 7 creo que estaría bien. ¿Sí? ¿Hay algún inconveniente para alguno? ¿No? ¿No? No, a las 7 estaría muy bien, doctor. Listo, entonces, hoy a las 7. Ya, doctor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, seguro espero, verán, porque si no, no puedo abrir cada rato. Ya, hoy a las 7. Listo. La evaluación esa de teórica va a tener 15 minutos. ¿Ya? Es decir, es que no sé si todos puedan ingresar a la misma hora, toditos. A ver, voy a abrir la prueba de 7 a 7:30. ¿Ya? Y el ejercicio, hacemos inmediatamente. Sí, creo que sí. ¿Sí? A ver, entonces, el ejercicio, yo envío el mensaje yo envío con los datos a las 7:30. Y la hora tope para entregar el ejercicio resuelto va a ser las 8:15. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, doctor, ahí estaría bien. ¿Ya? Perfecto, por favor, que no haya problemas con nadie. ¿Sí? Si no, me dicen. Ya, doctor, gracias. Hecho. Bueno,
Si no hay problemas, entonces hoy día tenemos trabajo entonces en la noche. Que estén bien y éxitos y buen provecho. Doc, disculpe. Sí, Eric. No le escuché sobre los grupos de T2 que dijo, se me cortó el internet un rato. De los grupos de... Para la exposición. Dijo algo de grupos. Ah, bueno, debe ser decía yo que desde la próxima semana ya vamos a comenzar con lo que es sanidad animal, es decir, un poco enfermedades de los cuyes. Para eso decía yo que para no llenarnos mucho de trabajo, entonces vamos a intentar hacer parejas o máximo grupos de 3 que coordinen y hagan unas, qué sé yo, unas 5 láminas, 6 láminas en PowerPoint para que ustedes expongan en la misma aula virtual, en el Zoom, como estamos haciendo ahora. Pero yo escucho y ustedes van a ser ahora los instructores. ¿Sí? Ya. Doctor, y queda completamente claro que desde el día lunes ya son separados los cursos, es decir, el grupo 1 el viernes y el grupo 2 el lunes. Así es, sí. Ya, doctor, y esta prueba que vamos a dar hoy es la única que está para los dos grupos. Sí, sí, sí. Esta va a asignarse por esta vez para los 2 grupos. ¿Ya? Hecho, chicos. Buen provecho. Gracias. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hola, doctor. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Buena tarde. Ya, que estén bien.